carta. Nunca. Dame esa carta. Nunca. Y no te acerques. Dámela, Alba, que estoy decidida a todo. ¿De verdad estás decidida a todo? ¡No! ¿Por qué lo hiciste? Porque no quiero que haya nada que comprometa a Esteban. ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Que Esteban es el culpable? ¿Que Esteban mató a Patricia? ¿Es eso? ¡Contéstame! ¿Es eso? Estás loca. ¿Cómo te atreves a pensar que Esteban sea un asesino? Solo así entiendo que hayas destruido esa carta. Desde que regresaste, solo te has dedicado a confundirnos. Para que olvidemos que la única y verdadera asesina de Patricia eres tú. Entre ustedes se encuentra el verdadero asesino de Patricia. Por favor, ya. Deja de hacerte la víctima, porque nadie te lo va a creer. Esteban quiere creerme, pero ustedes se lo impiden. Besarte con tu abogado fue un impedimento nuestro. Lo que pasa es que eres una cualquiera. ¡Cállate, Alba! No me insulten, no te lo voy a permitir. No necesito tu permiso para gritarte a la cara lo que eres. Y lo repito, eres una cualquiera. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué esos gritos? María ya debería estar aquí. Qué raro que se haya tardado tanto. Buenas noches, señor San Román. ¿Puedo pasar? Pasa. Antes que nada, permítame decirle que me siento muy contento por verlo tan mejorado. Me informé de su estado de salud antes de atreverme a venir a verlo, porque no quiero provocarle ningún malestar. ¿Qué he considerado de tu parte? Señor San Román, me gustaría hablar con usted de hombre a hombre. María y yo discutíamos porque tenemos diferentes puntos de vista. Perdón que intervenga, pero si van a vivir bajo el mismo techo, deberían de hacer un esfuerzo y llevar una mejor relación. No creo que eso sea posible. A María y a mí no nos une nada. Y nos separan demasiadas cosas. Bueno, a fin de cuentas no soy quien para decirles qué es lo que deben hacer. Me sorprendió que no estuvieras con Esteban. Fui a buscarte a tu casa y me dijeron que estabas aquí. Vine por un encargo de Esteban. ¿Cuál encargo? Una carta. ¿Una carta? Sí, una carta. ¿Por qué no le dices a Leonel qué es lo que buscabas en esa carta, María? Anda. Cuéntaselo de una vez. Mira, Carlos, yo no tengo nada contra ti. Pero sí me molesta que te hayas aprovechado de mi confianza y de mi generosidad. Yo te ofrecí trabajo en mis empresas. Y ahora tú quieres mi casa y hasta mi hija. Sus palabras me ofenden y me hacen sentir mal, señor. Así como lo dice, pareciera que yo voy tras la fortuna San Román. Y eso no es cierto. Yo amo a su hija y no a su fortuna. No creo que este sea el mejor momento para hablar. Solo te pido que tengas un poco de consideración y cualquier decisión que tomen, creo que lo mejor sería que la hicieran cuando yo esté restablecido. A eso vine precisamente, señor. A decirle que no se preocupe. Estrella y yo nos casaremos hasta que usted esté mejor y se encuentre en su casa. Me parece muy bien. Y ahora, por favor, retírate. Señor San Román, yo no quisiera que usted se quedara con una mala impresión de mí. Yo le aseguro que amo a su hija profundamente. Ya te dije que después hablaremos. Está bien, no quiero ser inoportuno. Esperaré para hablar con usted en un mejor momento. Con su permiso. Bueno, pa, solo entramos a despedirnos. Mañana estaremos
De regreso, papito. Gracias. Papá, ¿por qué María no está aquí contigo? Desde que te hospitalizaron te ha cuidado día y noche. No, fue un encargo mío. Seguramente no tarda en regresar. Estrella, hija, supe que intentaste abofetear a María porque Luciano la besó. ¿Quién te lo dijo? La propia María. ¿Cómo? ¿Se atrevió? Yo pensé que no quería que lo supieras, papá. Pues pensaste mal. Ustedes no conocen a María. No la conocen. Vamos, María. Tú pregonas todo el tiempo que no te gustan los engaños. Así que este es el mejor momento para demostrarlo. Dile la verdad a Leonel. Dísela ahora mismo. Perdóname, Alba, pero yo no necesito que María me haga confesiones que no desea. ¿Quieres que te lleve a tu departamento? Sí, por favor. Con tu permiso, Alba. No deben preocuparte las palabras de Alba. Yo no le hice caso. Agradezco tu confianza, Leonel, pero quizás está llegando el momento en que tú y yo tengamos que hablar muy seriamente. ¿Seriamente? Quizá pronto tenga que confiarte algo que pesa mucho sobre mi alma. Y debo hacerlo antes de que alguien más te lo diga y te provoquen un gran dolor. El día que decidas contármelo, contarás con mi apoyo y mi comprensión. No, Leonel, no será así. Cuando ese día llegue, me odiarás para toda la vida. Encontré a María sacando una carta de la caja fuerte de tu despacho. Como comprenderás, la destruí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué lo hiciste, tía? Yo había autorizado a María para que sacara esa carta de la caja fuerte. ¿Cómo? Tú no tenías ningún derecho a destruirla. Esa carta me pertenecía. Servando me la entregó para que la abriera después de su muerte. ¿Pero por qué la destruiste? ¿Por qué? Pero es que no te das cuenta, Esteban. Esa carta en manos de María podría tener un mal uso y comprometerte. No tengo la menor idea de lo que estaba escrito en esa carta, ni me importa. Que lo que haya sido, Esteban, podría causarte muchos problemas. Esa carta en manos de María, ¿te imaginas? De tu peor enemiga. Por eso la destruí, Esteban. La destruí para defenderte, solo por eso.